Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad vamos a sumergirnos en un tema especial para los amantes de la lectura, pero también para el futuro y presente de nuestra sociedad. Me refiero a la comprensión lectora. En la práctica educativa y en nuestro día a día observamos que hay un serio problema en la comprensión de lo que se nos presenta en textos, imágenes e incluso en diversas conversaciones. ¿Alguna vez te has preguntado qué es exactamente este concepto y cómo podemos mejorarlo? En esta oportunidad quiero brindar un poco de luz para poder ayudar a mejorar poco a poco en el desarrollo de esta habilidad. La comprensión lectora la podemos definir como la capacidad de entender, interpretar y reflexionar sobre los textos. Es decir, no se trata solo de leer palabras en una página, sino de captar el significado detrás de ellas. Cuando lees un libro, una revista, un artículo científico o incluso una simple instrucción para llevar adelante una actividad o un procedimiento, estás utilizando tus habilidades de comprensión lectora para dar sentido a lo que estás leyendo. De tal manera que es fundamental que nosotros, en primer lugar, entendamos el significado literal de las palabras que se nos presentan, de tal manera que podamos interpretar las implicaciones y significados más profundos que puedan tener estas. Es decir, reflexionar sobre el contenido y su relevancia personal o contextual dependiendo de el contenido al que nos estemos sometiendo. Y solemos dejar esta habilidad de lado porque pensamos que no es fundamental. Sin embargo, es esencial en todos los aspectos de la vida. Desde el éxito académico hasta la capacidad de tomar decisiones informadas en la vida cotidiana, en todos estos aspectos y otros se nos presenta la comprensión lectora. Sin una buena base de esta habilidad, es difícil avanzar en nuestros estudios, en el trabajo e incluso en la comunicación diaria con nuestros semejantes. Algunos ejemplos de esta importancia es que en la educación nos ayuda a comprender los textos escolares, seguir instrucciones y estudiar para los exámenes. Fuera de esto, en el trabajo o en aquel ámbito laboral, nos permite leer informes, correos electrónicos, manuales de procedimiento y toda comunicación que recibamos en el desarrollo de nuestras actividades. En la vida diaria nos ayuda a entender las noticias, los contratos, la política, la economía y cualquier otro tipo de documento que se nos presenten. Ahora que tenemos una base de qué es y por qué es importante, veamos algunas estrategias efectivas para mejorar nuestra comprensión lectora. Primero tenemos que considerar la lectura activa, subrayando y destacando las ideas principales. Cuando leas un texto, anota preguntas y comentarios en los márgenes. También puedes resumir cada párrafo o sección con tus propias palabras. Hay personas que no les gusta rayar los libros o los textos y simplemente leen de corrido y no captan lo que han leído. De manera que cuando terminan un libro o cualquier tipo de escrito,
no comprenden realmente qué fue lo que leyeron. Entonces, no es malo rayar o escribir las ideas que adquirimos de estos documentos siempre y cuando nos ayude a fortalecer nuestra lectura comprensiva. Un segundo punto importante es que ampliemos nuestro vocabulario. Para esto debemos leer diversos géneros y temas. Por ejemplo, usted puede utilizar diccionarios o aplicaciones de vocabulario, inclusive aprender nuevas palabras y sus contextos, de tal manera que cuando se acerca a cierto tipo de libro, por ejemplo, literatura más antigua, comprenda qué nos quiere decir el autor y los verbos o conceptos que utiliza dentro de su escrito. En tercer lugar, tenemos que hacer preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Cuestiona las intenciones del autor y reflexiona cómo el texto se relaciona contigo, con el mundo o con el contexto en el que se está aplicando. En cuarto lugar, te recomiendo resumir y parafrasear. Después de leer, si tienes una página, es una buena estrategia intentar resumir el texto sin mirar el original. Parafrasea párrafos complicados para asegurarte que lo entiendes. Y si sientes que aún así no alcanzas ese entendimiento, pide la ayuda a alguien para que revise el grado de avance que has tenido en la comprensión del tema. En quinto lugar, es la clave de todo que practiques la lectura regularmente. Establece un tiempo diario para leer, no solamente los géneros que te gustan, sino varios tipos de textos, libros, artículos, ensayos, entre otros. Crea grupos de lecturas con tus amigos o únete a clubes de lectura, de manera que discutan las ideas y puedas formar una mayor comprensión sobre ciertos temas. Algunas herramientas nos ayudan a nuestra comprensión lectora. Por ejemplo, cuando vemos Duolingo, además de aprender y mejorar nuestro vocabulario en otros idiomas, nos permite comprender textos en su lengua nativa. También en el internet nos encontramos con libros en formatos PDF que se encuentran de forma gratuita y que nos acercan a otros temas de interés general. Inclusive hay personas que buscan obras en las que se utilicen métodos de cómo leer rápido y comprender al mismo tiempo. Otras toman cursos en línea. Lo importante es que usted se sienta cómodo con la metodología que elija y comprenda que esto le va a ayudar a usted en su vida, en todos los aspectos que se le presenta. Porque algunas situaciones que se nos presentan comúnmente es que tenemos dificultades con los textos académicos. Si esto te pasa, divídelo en secciones más manejables o busca resúmenes o guías de estudios. Algunos recurren directamente a la inteligencia artificial y deciden no desarrollar esta habilidad, pero usted se está haciendo un daño si realiza esto, porque no comprende el texto y se vuelve dependiente de la tecnología, de manera que no fomentas esas habilidades necesarias.
para tu día a día. En los casos en los que te encuentres con problemas de concentración para la comprensión de lo que lees, te recomiendo que busques un lugar tranquilo y establezcas metas de lectura con descansos regulares. Si un libro tiene 500 páginas, no es lo ideal que usted la lea toda de una vez. Vaya poco a poco. No puedo de igual forma pasar por alto motivarte que leas textos en otro idioma. Algunos para esta finalidad utilizan diccionarios bilingües y otros buscan versiones simplificadas de esas obras. Lo que te recomiendo, si ya conoces un idioma o estás aprendiendo, que te acerques a literatura sencilla y poco a poco vayas escalando en la complejidad, de manera que aumentes tu vocabulario, tu conocimiento y practiques esa habilidad de manera que puedas aplicarla a tu crecimiento personal, académico y profesional. A modo de conclusión, la comprensión lectora es una habilidad vital que podemos mejorar con prácticas y estrategias adecuadas. Espero que estos consejos te sean útiles y los apliques en tu próxima sesión de lectura. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros amantes de las literaturas y toda aquella persona que quiera mejorar esta habilidad. Te espero la próxima.